Pues vamos a dar inicio, entonces vamos a ver el día de hoy un mensaje que está relacionado a hablar sobre la palabra de Dios. Eh, Nosotros necesitamos, pues, primero que nada, pues saber que la palabra de Dios es un medio de gracia. Hay dos medios de gracia muy importantes, como que básicos, fundamentales en la fe cristiana. Uno de ellos, pues, es la oración, que ya estuvimos hablando algo sobre la oración. Podríamos hablar todavía más cosas en relación a ello, hermanos, a la oración. Ese es el primer medio de gracia y se le denomina medio de gracia porque son medios que Dios nos ha dejado para poder encontrar el favor de parte de Dios en nuestras vidas o recibir gracia de Dios a nuestra vida. Por eso se le denominan de esa manera. Entonces, estos medios de gracia son fundamentales, son muy importantes. Uno de ellos, como digo, es la oración. El segundo medio de gracia, también muy importante, pues es la palabra de Dios, lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, estos son los dos medios de gracia muy importantes para la vida cristiana. Y por eso empezamos esta serie de estudios hablando sobre estos medios de gracia, hablando sobre la oración y sobre la palabra de Dios, porque son dos aspectos muy importantes. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a estar mencionando algunas cosas en relación a la palabra de Dios. Es un panorama que podemos nosotros tener, o el propósito de este mensaje es tener un panorama de lo que la escritura nos habla sobre la misma Biblia, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando en este mensaje. Y bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos, hablando, voy a poner aquí el título de esta enseñanza es el libro especial de Dios. El libro especial de Dios, que es la Biblia, ¿no? Esto es una verdad y es una cuestión muy importante. Ahora, hermanos, pues cada vez que a lo mejor alguien en una escuela, en una actividad, a lo mejor hasta de hobby, de interés personal, está buscando pues leer, o sea, le gusta leer, pues muchas veces, a veces las personas se casan o les son fans de algún autor en particular, les gusta cómo escribe o sus libros le atraen los libros de cierto autor. Entonces los leen y eso les envuelve, les agrada. Bueno, hermanos, yo creo que hay muchos autores de diferentes literaturas, estilos literarios, etcétera, pero hablando de la Biblia, pues hay algo muy particular porque lo que debemos de entender es que la Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios. El autor de este libro es Dios. Sin embargo, pues él ocupó a diferentes personajes que estaremos mencionando más adelante, distintas puntos como él usó a diferentes personajes. Pudo haber usado a un hombre muy preparado, como Daniel quizás, que era un hombre entendido en muchas lenguas, en mucho conocimiento, el profeta Daniel, como Moisés, otro hombre muy preparado. Pero también Dios usó a personas muy sencillas, muy humildes, a un pastor de ovejas, usó, por ejemplo, a hombres que estuvieron, pues, a lo mejor de alguna forma solamente siguiendo a Jesús, transmitiendo la enseñanza de Cristo como pescadores, como a lo mejor hombres que tenían otra condición, quizás como campesinos, y Dios los usó también para que la palabra de Dios fuera dejada para nosotros. Entonces, bueno, pues Dios usó a personas quizás muy preparadas en el ámbito secular, pero a personas también muy humildes, muy sencillas. Sin embargo, el autor de todo este mensaje que encontramos en la palabra de Dios el autor es Dios mismo. Entonces vamos a ver eso en este libro que es un libro especial. Vamos a hacer una oración para comenzar con este estudio y le damos gracias a Dios. Amado Dios, te agradecemos, Señor. Agradecemos la oportunidad de podernos reunir a través de este medio, Señor. Queremos pedirte que tu palabra siga, Señor, ayudándonos,
instruyéndonos, dirigiéndonos. Danos la gracia, la ayuda para poder recibir el mensaje de este día, y pedimos que sea tu Espíritu Santo glorificándose entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero leer juntamente con ustedes un texto que encontramos en la Escritura, que lo encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, la epístola a Timoteo, es Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, que es realmente algo muy importante que también la palabra de Dios nos puede estar dando. Vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que nos dice la palabra. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que nos dice aquí la Escritura, algo muy importante, el verso anterior, nos está diciendo que la Escritura es, ¿cómo? Inspirada por Dios. La palabra de Dios, entonces la Biblia, todo lo que usted y yo tenemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Quién se encargó de dictar, de ocuparse, que quedara registrado lo que usted y yo tenemos en la Biblia? Dios es el que se encargó. Entonces todo lo que está ahí contenido ha sido de parte de Dios para nosotros, dejarnos una enseñanza, un mensaje, una evidencia de lo que Él habla en la palabra para nosotros. Entonces dice que es inspirada por Dios, pero además dice que es útil. Es útil la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para todos nosotros. El objetivo, ¿para quién está destinado este libro? Así como la literatura a veces está destinada para el que le gusta la literatura, no sé, de novela o de ficción, o aquel que le gusta la literatura romántica, o al que le gusta la literatura pues de conocimiento, de ciencia, etcétera. Bueno, la Biblia tiene un objetivo, tiene un destinatario. Los destinatarios somos nosotros. Es inspirada por Dios y es útil. ¿Para quién? Dice el verso 17, para que el hombre de Dios, o sea, una persona que está buscando a Dios, una persona que conoce la palabra de Dios, esté siendo, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, así es que la palabra de Dios debe ser una herramienta muy importante en tu vida, en mi vida. Es la palabra que nos debe de guiar, de aconsejar, de dar ánimo, de hacernos reflexionar, de alumbrar en nuestro interior para ver cómo está nuestro corazón, nuestro ser. Y la palabra de Dios debe de llevar a cabo eso, y lo dice el versículo anterior. La utilidad que tiene la palabra de Dios es para redarguir. La palabra redarguir es hacer identificar o permitir identificar lo que está mal, y que obviamente produce un sentimiento de vergüenza en nosotros, de sentirnos apenados, de sentirnos avergonzados porque estamos haciendo quizás algo incorrecto. Entonces nos redarguye, y eso despierta nuestra conciencia y nos genera ese sentimiento de vergüenza. También para corregir, dice, para corregir lo que a lo mejor en desconocimiento, por ignorancia, por confusión, por error se llegó a cometer, pues la palabra de Dios nos corrige. También nos instruye, dice, nos redarguye, corrige e instruye en justicia. Entonces, la palabra de Dios es muy útil, y esto es el objetivo que nosotros tenemos que tener presente. La palabra de Dios tiene ese objetivo para nosotros, que seamos instruidos y corregidos a través de ella. Entonces, vamos a estar viendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, vamos a ver el hecho de que la palabra de Dios es un libro especial. Y bueno, hermanos, pues comenzando, es un libro, en la Biblia es un libro como un libro de otra literatura, pero
Me refiero en cuestión de su composición. Es un libro que contiene páginas, ustedes y yo sabemos, tiene capítulos, tiene nombres de los libros, ¿no? Los nombres de los libros, tiene un índice, tiene un inicio, tiene un fin. Es un libro compuesto por distintas cosas, pero este libro, a diferencia de otros libros, es el libro más vendido del mundo. Es un libro que lleva pues realmente muchos años que se ha estado divulgando en la tierra, muchos siglos, desde hace muchos siglos se ha divulgado este libro, se ha difundido por distintos medios y ahorita lo tenemos en papel, lo tenemos quizás en un papel, ahora ya los libros los tenemos pues de alguna manera pues como recursos que están en papel, con tinta, con diferentes diseños, pero este libro pues se ha difundido en mucho tiempo. Antes lo difundían a través de rollos de cuero, los pergaminos, que eran tratados, el cuero era tratado y se les daba una posición o una forma de un rollo, y por eso ese es el concepto de los pergaminos, un rollo de cuero que en él se escribía, y antes así se difundía la palabra de Dios, o se almacenaba en ciertos estantes, anaqueles, para que ahí se conservara y lo tuvieran al alcance. No todos tenían un rollo de libro de la palabra de Dios en su casa, solamente había en lugares específicos, por ejemplo, en las sinagogas, en las iglesias ya en la era cristiana, en las catedrales, en los templos, es donde estaban estos rollos. Muchos años después la Biblia ya fue plasmada, conjuntada desde el libro de Génesis hasta lo que ahora conocemos como Apocalipsis, allá en el siglo IV, con aquel hombre llamado, con este hombre que escribió la Vulgata Latina, Jerónimo se llamaba, era un monje católico que él agrupó la Biblia y la conjuntó en lo que nosotros conocemos ya como las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ya fue conjuntada y ahora ya estaba de alguna manera plasmados todo lo que más adelante se establecería en un libro tal cual lo tenemos nosotros. Pero ese libro, amados, es el libro más vendido. Es el libro que se ha traducido inclusive a diferentes idiomas. Se ha traducido a más idiomas que cualquier otro libro. Es un libro particular, la Biblia. No es cualquier libro. Por ejemplo, ni siquiera las novelas de Shakespeare, este autor inglés, no se han traducido. Se han traducido a muchas lenguas, pero no se han traducido de la misma gama de traducciones a diferentes lenguajes literarios. Hay un cálculo que la Biblia se ha traducido a más de, realmente completa, a más de 400 idiomas que se ha traducido completa, pero en diferentes dialectos, lenguas, etcétera, se ha traducido infinidad de ellas, decenas, centenas de lenguajes a los cuales se han traducido algunas porciones de las Sagradas Escrituras. Entonces, es el libro que se ha traducido a más lenguajes o a más idiomas. También este libro, o la Biblia, no es cualquier libro, porque está escrito en las lenguas originales que se escribió la Biblia, fueron 3 lenguas originales. Es un libro que se escribió tanto en lengua hebrea, que es la lengua que hablaba el pueblo de Israel, hablaba todo lo que vemos ahí en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, todos los del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. Y también en arameo, que es otra lengua muy parecida al hebreo, que esta lengua la hablaban en esta región de Palestina. Particularmente el libro de Mateo fue escrito en una lengua así, aramea, que conocían muchas personas en la región de Palestina, sobre todo los que tenían mucho tiempo de radicar en esa región de Palestina. Y también fue escrito en griego. El griego, sobre todo la mayor parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento fue escrita en este idioma, en griego.
El griego en esa época, en el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la primera iglesia, la lengua griega era como el inglés en nuestros días. El inglés lo hablan en muchos países, muchas naciones. Y cuando alguna persona no sabe este idioma, quizás conoce a alguien cercano que le puede ayudar a hacer una traducción de la lengua inglés a la lengua a su lengua natal. Entonces el inglés era una lengua conocida por muchas personas como en este entonces es una lengua muy conocida, así era el griego en aquel entonces, una lengua muy conocida por muchas personas. Entonces, estas son las tres lenguas en las que originalmente está escrito todos los libros que comprenden la Biblia. Es hebreo, arameo y griego. Entonces, esto además de ser un dato, hermanos, además de que es un dato, pues de conocimiento para nosotros, es algo muy especial porque imagínense, ningún libro se ha recopilado de esta manera, es ser escrito de esta forma, en tres lenguas distintas, en diferentes tiempos, o sea, no ocurrió eso, realmente con muchos libros no ha ocurrido eso, pero la Biblia es especial porque fue escrito en estos tres lenguajes y fue recopilado en un solo conjunto de libros. Ahora, vamos a continuar hablando algunas cosas también que son importantes que transmita yo con ustedes. Además de esto, la Biblia no solamente es un libro que fue escrito en estas variedad de lenguas, también es un libro que dentro de él se encuentra un conjunto de otros libros. ¿Sí? En este libro encontramos otros libros más. Encontramos 66 libros. La Biblia que usted y yo tenemos es una Biblia que comprende de 66 libros. Hay otras Biblias que comprenden más de estos libros. Después vamos a dar un mensaje sobre eso. Algunas Biblias que tienen más de 66 libros. ¿Por qué esas Biblias tienen más libros? ¿Son diferentes? ¿Son diferentes esas Biblias a la que nosotros tenemos? Bueno, yo puedo adelantar diciendo que no, no son diferentes. Lo único diferente son los libros que tienen de más. Pero los 66 libros que tenemos en la Biblia Reina Valera en relación a otras versiones de Biblias que hay, esos 66 libros comprenden el mismo mensaje. Los otros libros adicionados que hacen que esas otras Biblias, como Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, la de Dios habla hoy, etcétera, algunas versiones como esas, tienen más de otros libros, o sea, es decir, más de 66 libros. Algunas tienen 73. Bueno, esos otros libros de más son libros que realmente no tienen un valor de inspiración, no se reconocen como libros que han sido inspirados por Dios. Entonces, quedémonos ahorita con la idea o con la realidad de que la Biblia correcta o la Biblia adecuada es la que contiene 66 libros. Normalmente usamos nosotros una versión Reina Valera de 1960 que comprende esa cantidad de libros. Y ahorita entramos a detalle a ver algunos aspectos de esos libros. Pero bueno, entonces es un libro especial porque dentro de este libro contiene 66 libros más, o sea, están ahí en su composición. Y bueno, este libro también es especial, hermanos, porque desde que se escribe lo que encontramos en el libro de Génesis o el libro de Job, porque algunos mencionan que aún antes del libro de Génesis fue escrito el libro de Job, es el libro más antiguo. Estos libros que fueron escritos en primer lugar, o los primeros libros escritos desde Génesis, vamos a decir, hasta Apocalipsis, todo ese periodo se tardó alrededor de 1500 años. 1500 años en recopilarse todos los libros, aproximadamente desde 1450 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Todo lo que sucedió en ese lapso de tiempo fue recopilado en estos 66 libros.
La historia que ocurrió en este mundo y particularmente en el pueblo de Israel está recopilada en ese periodo de tiempo y está recopilada en este libro que comprende 66 libros. Entonces imagínense esto, todo esto nos hace ver que este libro es muy particular. No hay libros que se han tardado tanto tiempo en ser recopilados. Este libro tardó un periodo muy amplio para recopilar toda la historia, pero yo pienso que todo eso ha detallado, hermanos, lo que Dios tiene como plan y propósito, dejarnos claro el plan que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, esto también hace la Biblia como un libro particular y especial, a diferencia de muchos otros libros. Bueno, aquí vemos una forma en cómo están separados los libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. ¿Sí? En el Antiguo Testamento 39, en el Nuevo 27 libros. Más adelante vamos a hablar un poquito de esos aspectos. Ahorita solamente es para que se den un panorama. Por ejemplo, los libros que están del lado izquierdo, o sería derecho, derecho a ustedes. Los del Antiguo Testamento pues son libros que están divididos en los libros de la ley. Los libros de la ley, los libros que nos hablan de la historia del pueblo de Dios, o libros históricos se le conocen, la poesía, en donde encontramos el libro de Job, el Salmo, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, son los libros poéticos. Los libros de los profetas se dividen en dos, profetas mayores y profetas menores. El de los profetas mayores son 5 libros, entre ellos está Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, que es del mismo profeta Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores. Esta separación no fue por distinción o por acepción, sino fue para solamente hacer una diferencia en cuestión del tipo de mensaje, o los que escribieron mayor cantidad de mensajes para el pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, los libros que se le conocen menores, pues algunos son de 11 capítulos por mucho, otros quizás hasta de 2 capítulos, perdón, 3 capítulos, comprenden algunos de esos libros, entonces son profetas menores. Y en el Nuevo Testamento pues encontramos los evangelios, el libro de historia, que es el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, se le conocen como las cartas paulinas. En esta sección pues encontramos ahí varios de ellos, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etc. Las epístolas generales o universales se le conocen porque a diferencia de las epístolas que escribió Pablo, las epístolas de Pablo estaban destinadas a una iglesia en particular, pero las epístolas universales o generales no tenían una iglesia en particular, como en el caso de la iglesia que escribe Pablo, le escribe a la iglesia en Éfeso. Era una ciudad de aquel entonces en Asia, y Dios a través del apóstol le manda una carta a esta iglesia de Éfeso. En las epístolas generales pues se hablaba de manera general a las iglesias, a los cristianos, a los creyentes de toda pues de todo aquellos lugares donde había un creyente, se difundía la palabra de Dios. Entonces se les conocen como epístolas generales. Entre ellas está Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la epístola de Judas. Y el último libro que tenemos en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Que son libros que definitivamente, pues bueno, ya nosotros los conocemos. Ahora, hermanos, aquí es muy importante, yo quiero hacer mención, yo les invito a que ustedes conozcan la Biblia, o sea, que vean esta parte, vean dónde encuentra usted a Génesis, dónde está Éxodo, leer la Biblia es muy importante, conocer dónde encontramos el libro, por ejemplo, del profeta Daniel, ¿no? Dónde lo encontramos, o dónde encontramos a Joel, el profeta Joel, y a veces estar buscando en la Biblia al profeta Joel, quizás lo estamos buscando casi al principio, antes de los Salmos, mucho antes a lo mejor del profeta Samuel, y no ubicamos en dónde encontramos
tanto un libro como otro. Entonces es muy importante sí tener también como una referencia donde encuentra usted el libro del profeta Joel. Eso también es como un ejemplo, porque así cuando usted requiere leer alguno de los profetas, pues usted ya sabe. El libro de Joel lo encontramos, por ejemplo, antes del profeta Amós, antes del mismo Miqueas, de Malaquías, etcétera, encontramos a este profeta Joel. Pero no lo encuentro antes del Salmo o antes del libro de los Salmos. Está después de Salmos. Y eso nos da un panorama, donde puedo yo ubicar a tal o cual profeta, ¿no? Y esto es muy importante. A veces podemos pensar que es cualquier cosa, pero no, hermanos, es muy importante conocer en dónde encontramos tal cual libro que nos están mencionando. A veces en las prédicas, pues ahora, como le hacemos también en la transmisión, en la congregación, nos proyectan el texto y eso es de una utilidad y una herramienta. Pero cuán importante es que usted adquiera una habilidad en encontrar el libro y el libro en particular que usted está buscando o que necesita buscar. Eso es algo muy importante, que usted encuentre el libro que necesita. ¿Dónde lo encuentra? Pues está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Está antes de los Salmos, después de los Salmos, está a lo mejor al lado de Proverbios, que es Cantar de los Cantares, o quizás el que está antes de los Salmos es el libro de Job, o quizás en dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento, entonces está en las epístolas o en dónde lo encontramos. Eso es muy importante, hermanos, que conozcamos. Si yo le cito, por ejemplo, que me busque el Salmo número 23, yo creo que todos sabemos dónde está el Salmo 23. Vamos rápido, es uno de los libros más grandes dentro de la Biblia, la sección de los Salmos, es la parte más amplia de capítulos, tienen 150 capítulos, son 150 salmos, vamos a decirlo, son 150 salmos, entonces pues es el que más rápidamente identificamos. Pero si usted está buscando, por ejemplo, la epístola de Judas, como nada más es un solo capítulo, el libro de Judas o la epístola de Judas es un solo capítulo, pues a lo mejor le va a costar más trabajo ubicar dónde está el libro de Judas y lo está buscando, pero está usted a lo mejor quizás hasta donde está el libro de Hechos y pues definitivamente el libro de Judas está antes de Apocalipsis. Entonces, esos detalles, hermanos, son muy importantes que también los vayamos nosotros conociendo. Es decir, conociendo la palabra de Dios. Esto es muy importante, así es que le invito a que usted los conozca y que inclusive memorice los libros. ¿Cuáles comprenden? A ver, ¿cuál es el primer libro? Todos me van a decir, no, pues el libro de Génesis. ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia? A ver, respóndanme, hermanos. ¿Cuál es el quinto libro de la Biblia? Candidatos. ¿Alguien sabe? Deuteronomio. 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 Ok, gracias, muy amables. Así es, y así hermanos, eso es muy importante saber, o sea, ¿cuál es el quinto libro? No, pues Deuteronomio. Aquí lo vemos inclusive en el diagrama, si lo alcanzan a visualizar, si tienen la pantalla un poquito más grande, me refiero, si es en celular, quizás sea más complicado que alcancen a ver, pero ahí nos dice, ¿no? Es el quinto libro. Y así, hermanos, es muy importante conocer realmente la palabra de Dios. Esto es de utilidad. Bueno, quiero avanzar en el mensaje o en el estudio. Además de esto, hermanos, que estamos mencionando, hay algo muy importante. Necesitamos conocer en primera instancia cuál es el propósito de la Biblia. ¿Por qué? Porque como decíamos, la palabra de Dios es un libro que ha sido dejado para nosotros. Todo lo que usted y yo requerimos conocer en relación a Dios, en relación a nuestra salvación, en relación a seguir el camino de Dios, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo que usted y yo necesitamos para conocer la palabra, el deseo de Dios, conocer la voluntad de Dios sobre usted y sobre mí, lo encontramos en la Biblia. Entonces, la Biblia es algo muy importante para usted y para mí y nosotros necesitamos por eso conocerla.
Bueno, vamos a ver lo siguiente, los propósitos de la palabra de Dios. Entonces, quiero mencionar el primero de ellos. Uno de los puntos que nos dice la Escritura, hermanos, es que la palabra de Dios nos ha sido dejada para que conozcamos el camino a la salvación. El camino a la salvación. En otras palabras, podríamos decir que este libro, hermanos, este libro es un libro muy particular. ¿Por qué? Porque es como un mapa. Es como un mapa que nos dice cuál es el camino que yo debo de seguir. Y este mapa no está errando, o sea, no va a errar. Ni siquiera el Google Map supera este libro a dirigirnos. El Google Map a veces nos dirige por una calle que está cerrada, que hay tianguis, que a lo mejor se confunde el Google Map y después ya nos mandó a otro lugar, nada más nos puso a dar vueltas. Pero hermanos, la verdad es que lo que Dios dice aquí en la palabra de Dios no nos va a hacer errar. Si somos nosotros con un corazón sincero, genuino de agradar a Dios, este libro nos va a dirigir en el camino correcto. Entonces es muy importante este libro por ese hecho, porque nos muestra el camino a la salvación. Y ese es uno de los principales propósitos que tiene la palabra de Dios, mostrarnos el camino a la salvación. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Y yo quiero invitarle, hermanos, a que veamos un pasaje de la palabra de Dios. Primero lo cito para que usted vaya pues considerando este pasaje que nos habla la palabra. Entonces, el primero de ellos está aquí en el libro de Timoteo. En segunda de Timoteo, lo leíamos hace un rato. Segunda de Timoteo 3:15. 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Bueno, leímos el verso 16, pero usted y yo vamos a leer ahorita el verso 15. Nos dice la escritura ahí, mire, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice aquí que el apóstol le estaba diciendo a Timoteo, tú desde niño has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, entonces, a través del consejo, de lo que encontramos en la palabra de Dios, tiene como propósito guiarnos a la salvación, encontrar el camino a la salvación. Eso es un propósito muy importante de parte de Dios para nosotros, conducirnos a la salvación, y la palabra de Dios tiene ese propósito, mostrarnos el camino a la salvación. Eso es importante entenderlo, hermanos. También vamos a ver el siguiente. También otro propósito que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios produce vida. Produce vida. La palabra de Dios produce vida. Y en este sentido, pues, lo vemos desde la creación. O sea, Dios con su palabra creó, dice así Génesis. En el principio la tierra hierba, y entonces empezó a brotar la hierba de diferentes formas, la hierba, desde la más chiquita planta hasta el árbol más inmenso, más grande. Entonces la palabra de Dios produjo vida. Haya peces,
en las aguas, haya aves en los cielos, dijo el Señor con su palabra, y hubo peces y hubo aves. Hubo animales, bestias del campo, hubo reptiles en la tierra, y todo eso hace referencia a la vida, cómo Dios con su palabra produjo vida. Pero no es solamente la vida biológica que produjo Dios, es decir, con su palabra dio vida a la creación, sino también en el ámbito espiritual. Sus palabras son vida, dice Jesús. Eso lo dice en Juan capítulo 6, verso 63. Vamos a ver ese texto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. Y le invito a que usted lo busque también en la palabra de Dios, busque ese pasaje en su Biblia. Recuerde, puede tomar notas, hermano, de lo que usted está escuchando. Y que vamos a ver qué nos dice aquí la Escritura. En Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida. También Jesús hacía referencia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo decía Jesús cuando fue tentado por el diablo. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, dijo le dijo Satanás a Jesús, y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, sabemos nosotros que el pan, el alimento, nos ayuda a tener vida, y podemos subsistir, sobrevivir, podemos vivir tomando nuestros alimentos. Pero Jesús dice que la palabra de Dios también es un alimento para que tengamos vida, pero no se refería en un sentido biológico o fisiológico a este cuerpo, se refiere al alma, al espíritu. La palabra de Dios también nos da vida, hermanos. Por eso muchas personas que no leen la escritura, que no creen en la palabra de Dios, por dentro están muertas espiritualmente, están secas espiritualmente. Su alma parece, su espíritu parece que no tiene vida en ellos. Han perdido la razón de existir, de vivir, han perdido el rumbo, inclusive para poder vivir sobre esta tierra. No le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está transmitiendo el sentido de vida, ni dando vida en su ser. Entonces por eso decaen, deprimen, están en distintas cuestiones, y todo eso obviamente es algo triste en muchas personas. La palabra de Dios entonces produce vida. ¿Qué más? Vamos a ver otro aspecto también. La palabra de Dios, además de darnos vida, la palabra de Dios también es como el agua. La Biblia, cuando nos habla de agua, hermanos, está usado en dos sentidos. Primero, el agua es empleada para limpiar. El agua la sabemos, o sea, se emplea para que la persona pueda ser limpiada o las personas sean limpiadas. Entonces, la palabra de Dios, nos limpia. Eso es lo que nos dice la escritura, nos limpia la palabra de Dios. También era esa la forma en que era empleada la palabra, es decir, como limpiar nuestra vida. También el agua es empleada para saciar, ¿no?, la sed. A veces la palabra es comparada también con el agua para hablar de cómo sacia nuestra sed. Pero también tiene este sentido metafórico. La palabra de Dios se asocia con el agua porque limpia. La palabra de Dios nos limpia. Y ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios. La palabra nos limpia. Vamos a ver un texto. Este texto que habla sobre la palabra de Dios y cómo la palabra puede limpiar nuestro ser, pues lo encontramos aquí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan, capítulo 15, versículo 3. Vamos a verlo.
Juan 15, versículo 3. Dice la Escritura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esto es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Y, y bueno, pues al mencionarnos estas cosas, nos está haciendo referencia a que la palabra de Dios nos limpia. Tiene ese propósito. Uno de esos propósitos es limpiarnos. Otro aspecto también, vamos a verlo aquí en la diapositiva, también otro objetivo es que la palabra de Dios es luz. Es una luz que alumbra. Es una luz. Por ejemplo, los días que están muy oscuros, de repente en la ciudad, por ejemplo, cuando se va la luz en toda una colonia o en una calle, solamente en una sola cuadra, cuando se va la luz por alguna falla eléctrica, se va la luz en esa calle y entonces ahí hay mucha oscuridad. Todo está oscuro ahí. De repente las personas rápidamente prenden una linterna, una vela, etcétera, y vemos cuánto hace una diferencia una pequeña luz. Así sea la luz de el celular, así sea la luz de una pequeña vela, hace toda una diferencia. La palabra de Dios, hermanos, es una luz que alumbra. Y muchas veces la idea es esto, porque el hombre lejos de Dios, apartado de Dios, está en la oscuridad, en las tinieblas. Está bajo el gobierno de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios, hermanos, si tú quieres vencer la influencia de las tinieblas en tu vida, ¿qué necesitas? Pues recibir la luz de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios nos da luz. Entre más leas, la otra vez estaba escuchando a un hombre que decía que si lees la Biblia diariamente, estás leyendo la palabra de Dios, pues eso es lo que cada día te va a estar alimentando, pero sobre todo te va a dar también la claridad y el entendimiento de las decisiones que tomas, las decisiones que tú necesitas tomar, decisiones que son muy importantes que tomes y que para ello necesitas obviamente tener una luz en ti para alumbrar y saber hacia dónde vas a dirigir tu vida. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en relación a esa figura, que la palabra de Dios es precisamente una luz para nuestras vidas. Esto lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos dice la Escritura lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, es como una antorcha, una linterna, una lámpara, una luz en medio de la oscuridad, y dice que es muy seguro. La palabra de Dios es segura para nosotros. De verdad que si la palabra de Dios nos guía, y sobre todo en momentos de oscuridad, dice, no vas a errar. No te vas a ir al pozo, no te vas a caer, no vas a tropezar, no vas a dirigir tu vida hacia el precipicio, hacia la perdición. Al contrario, esa linterna te dice hacia dónde está el haz de luz, hacia dónde te diriges. Vas hacia la vida eterna, vas hacia la gloria con Dios. La palabra es una linterna que nos ayuda en tiempo de oscuridad.
Entonces, eso es muy importante tener presente con relación a la palabra de Dios. Viendo también otra función de la palabra de Dios, de los propósitos, es ese alimento espiritual. Ya lo mencionaba hace un momento cuando hablaba sobre Jesús, hermanos. Es decir, la palabra de Dios es un alimento para nuestro corazón, para para nuestra vida. Un alimento para nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4, por favor. Mateo capítulo 4, verso 4, nos habla de este propósito de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra también es un alimento espiritual para nuestras vidas. Eso es importante. Imagínese, hermano, cuando usted está en una labor, por ejemplo, su trabajo, los quehaceres en casa, sale a trabajar o está fuera de casa, cuando usted sale y va a un mandado, va al centro, va a ir a hacer algunas compras, pero se tuvo que salir muy temprano, no desayunó, no comió algo y a lo mejor trae limitado el dinero. Es decir, nada más trae lo justo para el camión, el pasaje, para comprar lo que iba a comprar. O a lo mejor de tanta actividad que tiene, ni siquiera le ha dado tiempo de comerse el lunch o de salir a comprar un lunch. Pero no le dio tiempo de desayunar y entonces uno está buscando ahí cualquier cosa para poder comer, un pequeño dulce, alguien le invita un dulce, una galleta, usted por ahí a lo mejor ve a una persona que está vendiendo algo que le pueda ayudar a tener un alimento y mire, lo primero que a veces buscamos es algo dulce, algo con azúcar para que nos levante nuevamente la fuerza, porque ya llevamos quizás 4 horas sin haber comido algo, o 5 horas sin probar algún alimento, 6 horas sin probar algún alimento, y usted ya está ahí como que pues pensando que necesita comer algo. A veces ni con la misma vitalidad se puede hacer las cosas, las actividades, el trabajo. Pero en cuanto usted prueba un alimento, como usted siente que nuevamente cobra fuerzas, recobra energía, recobra ahí fuerza en sí y empieza a seguir haciendo sus actividades, sus labores. Entonces la palabra de Dios es un alimento, así como el alimento que nosotros requerimos, hermano, para hacer nuestras actividades diarias. Entonces, yo le preguntaría, ¿cuántos días deja de comer usted? ¿O cuántos días puede dejar de comer sin y realizar sus actividades? Realizar su trabajo, hacer los quehaceres, si es una ama de casa, ir a la escuela, si eres un estudiante. ¿Cuántos días has dejado de comer y has podido hacer tus labores? Seguramente nadie me va a decir, o sea, seguramente no ha sucedido eso, o sea, tú has comido por lo menos una vez al día. Y hay quienes comemos a lo mejor hasta 2 o 3 veces al día. Comemos. Y a veces entre comidas, pues de repente por ahí comemos algo, una galletita, un dulce, hay una botana, algo que a lo mejor nos tomamos, un refresco, una soda, un jugo, a lo mejor algo ahí que consumimos andando en el camino, de regreso a casa, en el trabajo, etcétera, porque el alimento sabemos que lo requerimos en nuestro cuerpo. Bueno, con esa misma mentalidad que buscamos el alimento material, ese alimento que requiere nuestro cuerpo, vamos a buscar este alimento, el alimento espiritual, la palabra de Dios en tu vida. Entonces, si 3 veces al día comes, te sientas a comerte
tu sopita, a lo mejor en la mañanita unos huevitos, no sé, un cafecito, un pan con café, a lo mejor algo que te tomaste ahí, un yogur con fruta, no sé, y algo muy rico, muy sabroso, y te lo degustaste. Y entonces ya vas, haces tus actividades y al otro rato, ya pasando 4 horas, ya estás buscando qué más comer. Ahora qué vamos a comer, vamos a comprar esto, vamos a ir a comprar esta comida o qué vamos a hacer de comer. Hermanos, buscamos ese alimento. Así debemos de buscar este alimento que es la palabra de Dios. El alimento para nuestras almas, para nuestras vidas. También tenemos que buscar ese alimento, la palabra de Dios. Recuerda lo que dice aquí Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es también algo muy importante que nosotros busquemos en la palabra. Entonces, el propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra es para dar un alimento a nuestra vida. Vamos a continuar. Otro propósito también de la palabra de Dios es dar un crecimiento espiritual en nosotros. Dar un crecimiento espiritual. Ese es otro propósito de la palabra de Dios para nosotros. Vamos a verlo. Esto nos lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. Y nos lo dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la escritura lo siguiente aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos esa leche espiritual que se refiere a la palabra de Dios. La leche espiritual es la palabra de Dios, y como un niño cuando acaba de nacer, por ejemplo, pues puede tener distintas cosas a su alrededor. Algo, a lo mejor una habitación muy bonita, cobijas, colchas, pañales ahí, juguetitos, puede tener muchas cosas ahí en su entorno, pero cuando el niño llora y llora por hambre, no hay nada que lo detenga, nada lo detiene, aunque la mamá le cambie el pañal. Dice, a lo mejor necesito cambiarle el pañal, le cambia el pañal y no, necesita comer. Y el niño no va a guardar silencio hasta que prueba, hasta que está en sus labios, en su lengua, en su paladar, la leche. En el momento en que siente ese contacto con la leche, entonces él guarda silencio. Guarda silencio y hermano sabe que está comiendo, está saciando su hambre. ¿Y qué produce esa leche? Dice, va a producir un crecimiento. Así es la palabra de Dios para nosotros. La palabra nos da un crecimiento espiritual en nuestra vida. Entonces, imagínese si usted y yo necesitamos crecer en el sentido espiritual, ¿qué necesitamos? Pues ir a la palabra de Dios, que Dios nos esté nutriendo a través de su palabra, hablándonos Dios a través de su palabra. Eso es algo muy importante que Dios busca hacer. El siguiente propósito es que la palabra de Dios es como una semilla que fructifica en nuestras vidas. Es una semilla que fructifica en nuestras vidas. A veces es curioso, hermanos. La otra vez estaba en una escuela allá en donde estudia mi hija mayor. Es una escuela de música, es el Conservatorio Nacional de Música. Y hermanos, me llamó la atención porque en los salones había un salón en donde pues el salón es como de estos tipos de doble agua o que tiene una caída así de agua, y en la mera orilla parece como que se desgajó un pedazo de esa losa o de la losa se desgajó, se quebró la losa
Y ahí como que se hizo un huequito y ahí quedó una semilla. Y pues esa semilla ya no era solamente semilla, sino que ya se va creciendo, va creciendo ahí un árbol, está creciendo ahí una rama. Entonces, imagínense, a veces vemos que la semilla vuela y cae en ciertos lugares y empieza a brotar, en donde pensamos que a lo mejor ni brotaría una semilla. Esto lo comento porque vemos el poder que existe en la semilla. La semilla va a germinar, inclusive a veces hay semillas que pueden estar almacenadas muchos años. Muchos años estuvo almacenada o estuvo guardada y de repente se cae a la tierra esa semilla, llegan las condiciones, se junta la tierra y el agua y entonces empieza a crecer, aun cuando hayan pasado muchos años sin que haya llovido, como por ejemplo en la historia de Elías, él oró y 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Entonces imagínense 3 años y medio donde quizás muchos lugares hubo mucha sequía, pero así haya pasado muchos años. De repente cuando llega la lluvia y la semilla percibe que la condición de humedad está cambiando, empieza a crecer, a germinar y empieza a salir fruto de ella. Hermanos, entonces la palabra de Dios es una semilla en nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? Un corazón bueno, es decir, un corazón noble, deseoso de que la palabra de Dios germine en nosotros. Cuando hay orgullo, cuando hay sabiduría propia, que nos creemos mejor que Dios, que no, somos sabios en nuestra propia opinión, que pensamos que no necesitamos la palabra de Dios, hermanos, la palabra así no germina en nuestros corazones. La palabra la necesitamos y cuando Dios siembra una semilla que es su palabra en nuestros corazones, va a dar fruto. ¿Cuál sería el fruto? El fruto del amor, fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto de dominio propio. Es decir, el fruto puede ser que yo tenga mayor dominio de mí mismo, de mis palabras, de mis acciones, aún de mis pensamientos, de lo que miran mis ojos, porque hay una palabra sembrada en mi corazón. Por ejemplo, imaginémoslo de esta manera. Hay una semilla que la semilla tiene una frase y la semilla dice, no cometerás adulterio. Esa es la frase de la semilla. Y cuando esa semilla cae en mi corazón, ¿qué va a producir en mí? Tiene que producir un fruto. El fruto es que yo tengo que guardarme de ese pecado. Hay otra semilla que dice, no robarás. Esa semilla dice, no robarás. Cuando esa semilla cae a mi corazón, entonces va a producir un fruto. Y yo sé que si por ahí me encuentro una cartera y estaba llena de dinero, aun cuando yo tenga necesidad, pues yo sé que no es mía, no me pertenece. Y si ahí la encuentro y a lo mejor hasta veo ahí la persona, una identificación, o quizás hasta vi de a quién se le cayó la cartera. Yo me percaté que se le cayó a fulano, a sultano, pero digo, ay, híjole, ¿qué hago? ¿La agarraré o no la agarraré? No, hay una semilla sembrada en mi corazón que dice, no robarás. Y entonces, más bien la tomo y le digo, oye, fulanito de tal, ten tu cartera, se te cayó. O busco la manera de devolvérsela al dueño, si no lo tengo ahí cercano, pero me doy cuenta, aquí tiene una credencial, viene la credencial y viene su dirección, la del INE, y trae su dirección, pues no, pues a lo mejor necesito pues ir a buscarlo y decirle, oiga, se le cayó su cartera, la encontré tirada. Y amado, pues esto es algo muy importante. La semilla fue puesta en nuestro corazón. Y así con cada semilla que Dios pone en nuestro corazón, el propósito es que esa semilla fructifique. Por ejemplo, que no pensemos mal de nuestro hermano, que no pensemos mal del vecino, de aquella persona, que no estés teniendo ahí pensamientos de malicia contra las personas, que cuides lo que ven tus ojos, que cuides lo que habla tu boca, tu lengua, cuides lo que dices. Malas palabras o mentiras o albures o alguna palabra así una palabra obscena. Debemos de guardar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son semillas que han sido sembradas en nuestro corazón y debemos dejar que esa semilla fructifique. Por ejemplo, el rey David decía, tus dichos he guardado en mi corazón
para no pecar contra ti, decía David. Entonces es como almacenar la semilla en nuestro corazón y tener presente, aquí tengo una semilla y esta semilla debe de fructificar. ¿Y qué fructifica? Que me guarde de esto, de esto y de esto. Así es que, amado, la palabra de Dios es una semilla en nuestros corazones. Vamos a ver el siguiente punto también. Es como una espada, la palabra. Ahora, en un sentido del contexto, la palabra es empleada como, vamos a ver estos dos textos, el primero de la semilla, que tiene que ver con lo que ya mencionamos. La palabra de Dios es como una semilla, y eso lo dice en Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 11, Lucas 8:11. 8:11. Dice, esta es pues la parábola. Ay, perdón, no lo he presentado aquí. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es una semilla, como ya mencionábamos y estábamos explicando pues ese punto. También la palabra de Dios decíamos que es como espada. Entonces, la palabra al decir que es como espada, vamos a verlo aquí en Efesios 6:17. Efesios en el capítulo 6, el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en el contexto, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, Dios, a través del apóstol Pablo nos está hablando de que la palabra de Dios es una espada. Es una espada. ¿Y cuándo se ocupa una espada o cuándo se ocupaba una espada? La espada la ocupaban los soldados para atacar y para buscar vencer. En otras palabras, la espada es un arma que empleaban los soldados para atacar, un arma de ataque. Existen armas de ataque o de defensa. La espada es un arma de ataque. Y el objetivo era vencer al enemigo, al adversario con la espada, derrotarlo, vencer a ese enemigo con la espada. Entonces, imagínate cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. ¿Cómo vas a vencer a tu enemigo? ¿Quién puede ser tu enemigo? Tu enemigo a veces eres tú mismo. A veces hasta eres el peor de tus enemigos. Porque a veces tu carne, tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de ser va en contra luego de las cosas de Dios. ¿Y cómo vas a vencer a tu enemigo? Pues con la palabra de Dios, es decir, conociendo la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para renovar tu entendimiento, como lo dice Romanos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, para que venzas al yo, tienes que usar la espada del Espíritu a través de lo que nos dice su palabra. Renueva tu entendimiento, que sea cambiado el espíritu de tu mente por medio de la palabra de Dios, recordando los textos de Dios, los versículos de la Biblia, recordando lo que Dios te manda. Por eso a veces cuando tú estás en un estudio, subrayas un texto que Dios te habló, o en tu lectura personal, subrayas un texto, eso te va a ayudar a recordar la palabra de Dios, a tenerla presente, y así puedes también pues tener mayor claridad de lo que Dios te está mostrando, hablando, para que puedas tú hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios necesitamos obedecerla, y es una espada. También lo vemos en el caso de Jesús. Cuando Jesús en Mateo 4 y Lucas 4 nos describen estas dos porciones de los evangelios, cuando Jesús fue tentado,
Jesús a cada tentación respondía con la palabra de Dios. El diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan si eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó al pináculo del templo, es decir, a la parte más alta del templo, y le dijo, arrójate de aquí, porque Dios está escrito que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y viene la tercera tentación, le dijo, estos reinos son míos y yo te los puedo dar si tú me adoras. Y Jesús le responde, escrito está, no adorar al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo Jesús. Entonces le respondió con la palabra de Dios. Esa es la manera en que Satanás fue ahuyentado de ese momento de estar tentando a Jesús. ¿Cómo lo ahuyentó? Lo venció a través de la palabra de Dios. Hermano y amigo, pues así es la palabra de Dios que debe ser vencida. Debemos nosotros ocupar, la palabra de Dios para vencer a nuestro enemigo. Continuemos aquí en la presentación. Entonces, no solamente como espada, también nos da elementos para orar. La palabra de Dios nos da el conocimiento o elementos para que oremos, hablemos con Dios. Y el otro aspecto es que la palabra de Dios también nos ayuda a estar firmes en la fe. La palabra de Dios nos ayuda a estar firmes en la fe. Fíjese cómo Jesús daba una historia muy importante a través de una parábola que encontramos ahí en Mateo capítulo 7, verso 24. Vamos a ver esa parte de la escritura en Mateo capítulo 7, el versículo 24. Dice la escritura lo siguiente aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que nos dice este texto. Entonces, lo que nos decía el versículo anterior, hermanos, es que Dios está comparando nuestra vida con una casa. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, si tú haces la palabra de Dios, si yo hago la palabra de Dios, entonces dice, esas palabras serán lo que nos van a dar un cimiento estable. Toda casa, o sobre todo en estos lugares, en la Ciudad de México, las casas necesitan buenos cimientos. Porque las casas cuando están en los momentos de lluvia, la humedad y sobre todo cuando hay movimientos como los terremotos, como los sismos, entonces sentimos cómo se mueve una casa. A veces sin que esté temblando, en ciertos lugares pasa un camión muy pesado y por ahí cayó en un bache o pasó muy rápido un tope y de repente se siente cómo se mueve la tierra alrededor por donde pasó ese vehículo de mucho peso. Entonces se mueve. Ahora, cuando hay un sismo, ¿cómo se mueven las casas? Hay un temblor y se sacuden las casas, y esto es lo que dice la Escritura. Cuando vengan lluvias, vientos, o sea, ríos, y golpeen contra aquella casa, no va a caer porque está cimentada sobre la roca. Cuando, hermanos, nosotros hacemos la palabra de Dios, nuestra vida va a estar firme. Eso es lo que nos dice Jesús en este relato. Entonces, hermanos, estos son algunos de los aspectos que nos deja ver la Escritura de cuáles son estos propósitos que encontramos en la Biblia. En realidad hay todavía más.
hay más propósitos que podríamos mencionar, propósitos que tiene la palabra de Dios para nosotros, propósitos muy importantes. ¿Saben cuál es el mayor de los propósitos que encontramos en la palabra de Dios? El mayor de los propósitos es mostrarnos a Dios. Que nuestros ojos sean abiertos para que conozcamos a Dios. Ese es el propósito más importante. Ni siquiera es el mayor propósito es que seamos salvos. El mayor de los propósitos es que tú y yo conozcamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios está buscando en este tiempo para la humanidad, para mí? ¿Qué quiere Dios para mi familia? Bueno, eso es un mensaje que encontramos en la palabra de Dios también. Y es un propósito y el mayor de los propósitos, que tú y yo conozcamos al Dios verdadero. Jesús en una ocasión le decía a los escribas y fariseos, dice, erráis ignorando las escrituras. Ustedes piensan que las escrituras, en ellas, su conocimiento les traerá la salvación o en ellas radica su salvación. No, ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Eso es lo que Jesús decía. Entonces la palabra nos da testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos dice quién es, cómo es. Y no solamente hablando de la persona de Jesús, en general nos habla de Dios. Nos habla quién es el Padre, nos dice quién es el Espíritu Santo, lo cual es Dios, o sea, Dios que se ha manifestado a través de 3 personas, la Biblia nos dice quién es Él. Y eso lo vamos a estar estudiando también más adelante. Nosotros creemos en Dios, ¿y quién es Dios para nosotros? Vamos a ver algunas cosas sobre eso. Entonces, hermanos, pues es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios porque nos hablan de Dios y del plan que tiene Dios sobre nosotros, sobre todo ese plan de salvación. Amén. Entonces, este es un mensaje, hermanos, que necesitamos pues tener presente para ver también la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues vamos a terminar con una oración y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, gracias. Queremos agradecerte, Padre, por la oportunidad de poder, Señor, compartir las Escrituras, Señor, juntos. Gracias. Gracias por tu presencia y por tu Espíritu entre nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Cristo que nos sigas ayudando, dirigiendo, Señor, que tu palabra sea esa lumbrera, Señor, en nuestro camino, y que se cumplan los objetivos, Señor, por el cual nos has dejado esta bendita palabra, Señor, a nuestro alcance, tus sagradas escrituras. Ayúdanos, como decía David, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, tus dichos. Ayúdanos a atesorarlos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.